¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿A qué vine yo a este mundo? Pues bien, me encantaría que entiendas que podemos tener muchos propósitos y que al final del día se trata de objetivos. Objetivos que quiero trazarme para cumplir metas, sueños, acciones, para poder estar en coherencia conmigo. Yo hoy me voy a levantar a trabajar en mi emprendimiento porque necesito plata. Y justamente allí nos damos cuenta que si ese día no vendimos, ¿cómo queda nuestro ánimo? Si esa razón por la que yo me desperté hoy no fue adquirida o cumplida, ¿cómo continúo? Cuando tú amas tus propósitos, respetas y disfrutas tus procesos. Cuando tú no haces eso, sino que te agarras con el proceso y te molestas por el proceso y cómo es posible que a mí me esté pasando esto y por qué yo, lo que estás logrando es sencillamente atrasar tu llegada al propósito. Porque estás en total y absoluta resistencia. Que una decisión está compuesta por dos cosas. Está compuesta por una intención y por una acción o movimiento o por el hacer algo. ¿Qué sucede? Que en ocasiones tenemos muchísima intención cuando tomamos la decisión, pero no hay movimiento y se queda en intención. O, por el contrario, estamos tan ansiosos de que las cosas pasen que solo nos vamos directo al hacer y no intencionamos eso que queremos lograr. Y por ende, el resultado puede ser muy cuesta arriba o sencillamente no llegamos a lo que queremos llegar. Quiero agradecer profundamente el poder hacer este podcast en este espacio en vivo aquí en Kila Café, un lugar para hacer networking, un lugar para pasarla delicioso y, ¿por qué no?, para grabar también un podcast. Asimismo, agradecer, por supuesto, porque cada vez que yo esté por acá voy a tener una de estas poleras a Carlos Comilla, un grandioso diseñador, y, por supuesto, a mi bella maquilladora Aleina Makeup. Les voy a dejar allá abajito todos esas cuentas de Instagram, todos esos usuarios para que ustedes les vayan siguiendo. También quiero hacer una mención especial a mequiero.cl, una estética que me ha estado acompañando en todos mis procesos de crecimiento y de amor propio, y por supuesto también a Ortofara, mi ortodoncista, que ustedes ya pronto van a ver todo lo que viene. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Yo estoy demasiado feliz porque este es el primer episodio de Así lo creo, el podcast que me había tardado muchísimo en hacer, pero que de verdad ustedes me han impulsado a que esto se convierta en una realidad. Y lo mejor de todo es que estos episodios que van a estar saliendo miércoles a miércoles van a tener las temáticas que ustedes mismos me han pedido en las redes sociales. Así que si todavía no me has dicho tú de qué quieres que hablemos, sencillamente lo puedes hacer dejando los comentarios que siempre te voy a estar colocando en las historias. Hoy es un día maravilloso. Primero quiero presentarme un poquito si no me conoces. Yo soy Odette Abud y la verdad es que lo único que quiero decirte con respecto a mí es que soy una apasionada de propósitos, de que las personas se conecten con sus propósitos, de poder vivir en coherencia con los míos y sobre todas las cosas, de ver cómo el bienestar, el liderazgo, el marketing y la venta se conjugan para que tú puedas tener una vida que te guste, una vida que te haga sentido y que además puedas agregarle valor a las demás personas. En función de eso, hoy, en nuestro primer día de podcast o en nuestro primer episodio, vamos a hablar de algo que, miren, he titulado Del deseo a la acción para cumplir propósitos. Y es que sería incoherente de mi parte no hablar en el primer episodio de propósitos. Pero muchas personas me decían que querían hablar de crecimiento personal y que tuviese que ver con objetivos, con propósitos y con sueños. Por eso lo he titulado de esta manera. Ahora bien, vamos a hacernos algunas preguntas. Preguntas que nos pueden servir para entender este tipo de situaciones con respecto a mis deseos y a mis propósitos. Preguntas como, ¿por qué no logro objetivos? ¿Qué tipo de objetivos tengo? ¿Cuáles son? ¿Por qué quiero? ¿Por qué no quiero? Y sobre todas las cosas, esas preguntas de, ¿qué pasa conmigo cuando no logro algo? O definitivamente ni siquiera quiero pensar en qué sueños tengo porque solamente de ver que no tengo estrategias para alcanzarlos, sencillamente me desanimo, me frustro. Si en algún momento has pensado así, o por el contrario, tienes demasiados sueños pero no sabes cómo concretarlos, este espacio es para que conversemos de ello. Quiero comenzar hablando un poquito acerca de definiciones. Y no es que seamos ahora un glosario en este podcast, pero sí hay 3 definiciones que quisiera ver con ustedes para que podamos reflexionar sobre eso. Lo primero es la palabra deseo. Mucha gente dice, yo quiero, yo deseo, a mí me gustaría.
Pero ¿qué significa deseo? Y me quedo con esa palabra. Primero dice que es un movimiento afectivo hacia algo que te apetece. Lo primero que tenemos que entender es que esta palabra desglosa dos cosas. Uno, que tienes que estar en movimiento efectivo. Y dos, hacia lo que te apetece. Y mi pregunta es, ¿qué es eso que a ti te mueve? Pero no te preocupes que ya vamos a hablar un poquito de propósitos y vamos a entender qué es lo que nos mueve. Por otro lado, cuando hablamos de acción, que es el título del podcast, del deseo a la acción, hablamos del ejercicio de la posibilidad de hacer. El problema no es entender las definiciones, sino saber para qué, es decir, hacia dónde queremos ir, qué es eso que queremos alcanzar y cuál es el propósito. Y hoy yo sencillamente quiero que dejemos de pensar en la palabra propósito como algo trillado o como algo sobrevalorado o como esa frustración que a veces nos da porque decimos yo no tengo propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿A qué vine yo a este mundo? Pues bien, me encantaría que entiendas que podemos tener muchos propósitos y que al final del día se trata de objetivos. Objetivos que quiero trazarme para cumplir metas, sueños, acciones, para poder estar en coherencia conmigo. Sin embargo, el tema del propósito no va solamente de lo que yo quiero hacer. El deseo puede ser muy grande, la pasión puede ser muy grande, las ganas de accionar también, pero ¿qué sucede si mi desánimo no me lo permite? ¿Qué sucede si yo en la mañana cuando me levanto, y esto lo converso mucho con muchas personas, me levanto en la mañana y justamente hoy estaba hablando de eso, y digo, bueno, yo hoy me voy a levantar a trabajar en mi emprendimiento porque necesito plata. Y justamente allí nos damos cuenta que si ese día no vendimos, ¿cómo queda nuestro ánimo? Si esa razón por la que yo me desperté hoy no fue adquirida o cumplida, ¿cómo continúo? Y por eso es que hago énfasis en el tema de los propósitos, porque no se trata solamente de eso que me mueve momentáneamente, sino de lo que yo puedo tener más arriba, incluso de mis objetivos de dinero o de mis objetivos del hacer diario. Los propósitos, y digo los porque realmente puedes tener muchos propósitos, tienen que estar ligados a eso que a ti te apasiona y te mueve incluso cuando las cosas no salen como tú quieres. Los propósitos tienen que ver con cómo esto puede ser coherente con tu día a día, con tu bienestar. Ahora bien, cuando hablamos de esto, yo tengo por aquí anotadito algo que quiero leerte. Lo que me apasiona es parte de mi propósito. Lo que es coherente conmigo es parte de mi propósito. Pero ahora quiero hablar de algo que no es parte, supuestamente, de los propósitos. Y es cuando tengo que hacer, o cuando la vida me dispone, o cuando por entrenamiento estoy pasando por lugares, trabajos, situaciones incluso dentro del negocio que ni me apasionan y no parecen tan coherentes conmigo. En función de eso, vamos a hablar de cuándo tenemos que transitar por un medio que no me gusta para llegar a un fin. ¿Qué hacemos en ese momento? Hoy, en este pequeño espacio, yo quiero hablarte ya no tanto desde la teoría, sino desde el ser, porque no hay ser sin hacer. Y cuando no tengo esa capacidad de comprender que hay instancias donde yo sencillamente estoy siendo entrenado, también va a llegar rápidamente la frustración y la ansiedad. Así que vamos a conversar un poquito de esto diciendo lo siguiente. Si yo tengo que transitar por espacios donde no me gusta o donde sencillamente hay cosas que ni me apasionan, ni son coherentes conmigo o que no disfruto tanto, tengo que comenzar a entender y a pensar qué o para qué estoy viviendo ese espacio. ¿Para qué estoy en ese momento? ¿Para qué estoy en ese transitar? En muchas ocasiones me ha pasado que de repente, no sé, estamos hablando de, en mi caso, voy a trabajar con alguien, voy a darle una asesoría o una mentoría a una persona. Y termino de repente generando algunos diseños gráficos. Por dar un ejemplo, ¿no? Y digo, oye, de mi trabajo, primero esto no es lo mío, yo no soy diseñadora, pero necesito llevarlo a que tenga una idea concreta de lo que quiero hacer en el negocio. Y aunque esto no me apasione tanto, esto es parte de lo que me va a ayudar a mí a que este cliente o que esta persona tenga verdaderamente algo claro en función de lo que quiere alcanzar. A veces, no sé, tú haces tortas, eres repostera, pastelero o estás en cualquier negocio y tienes que hacer algo, tareas específicas, actividades específicas que no te apasionan tanto. La pregunta que quiero que te hagas siempre ante esta situación es, ¿cómo esto
puede ayudarte o para qué esto llega a ti y cómo te lleva hacia el fin de lo que estás buscando. Los propósitos no tienen que ver únicamente con razones idílicas de ser, sino con el entrenamiento y el proceso. Hay una frase que digo muchas veces, pero voy a aprovechar justamente para decirla en este podcast, y es que cuando tú amas tus propósitos, respetas y disfrutas tus procesos. Cuando tú no haces eso, sino que te agarras con el proceso y te molestas por el proceso y cómo es posible que a mí me esté pasando esto y por qué yo, lo que estás logrando es sencillamente atrasar tu llegada al propósito, porque estás en total y absoluta resistencia. Así que el día de hoy, conversando un poco acerca de esto, solamente quiero decirte que se trata nada más y nada menos de que puedas revisar dónde está enmarcado tu propósito o tus propósitos. Y sobre todas las cosas, revisar qué es eso que te da coherencia y bienestar. Hay algo que quiero también que te lleves de este pequeño espacio, una conversación corta quizás, una conversación que tiene pequeñas frases que te van a ayudar, y es que nada en esta vida es casual. No estamos viviendo propósitos porque vinimos a inventar qué hacer, sino que en nuestro ser, en nuestra esencia, sencillamente nuestra experiencia de venir a este mundo, hay cosas que vinimos a experimentar de manera intencionada, de manera prediseñada de alguna forma, y lo que requerimos en este punto es llevarlo a la vida misma y comprender que desde allí podemos trabajar mucho mejor. Dicho esto, quiero hablarles de algo muy interesante, que es el cómo yo puedo realmente tener una planificación, cómo yo puedo realmente tener una acción clara. Y para eso quiero hablar de el desglose con respecto a la palabra decisión. En muchas ocasiones me han hecho esta pregunta y la pregunta es, Odette, ¿qué pasa o cómo puedo yo lograr resultados distintos? Y vemos la vida como muy macro, como muy abierta, ¿no? Mi día a día, mi semana, mi mes, mi año, mi vida. Pero yo siempre digo esto y creo que es importante que tú lo puedas obtener y que lo puedas tener claro. La vida es hoy, no tienes otro. Y parece que es algo como que hemos dicho muchas veces, pero realmente es ahora. No tengo más nada que hacer en este punto, aquí sentada, donde estoy hablando contigo. No puedo hacer nada por lo que viene cuando termine este podcast, ni puedo hacer nada por lo que ya fue. Entonces, lo que yo tengo realmente es un segmento del presente, un segmento de la hora. Ahora bien, en ese segmento nosotros tomamos decisiones. Cada segmento o cada momento, llámalo como quieras, segmento, momento, instante, lo que tú quieras, lo que te haga sentir más cómodo, más cómoda, pero en ese segmento tomamos decisiones. Ahora bien, ¿qué es una decisión? Y aquí es donde está el tema de ir del deseo a la acción para cumplir propósitos. Hace poco reflexionaba sobre esto y concluí que una decisión está compuesta por dos cosas. Está compuesta por una intención y por una acción o movimiento o por el hacer algo. ¿Qué sucede? Que en ocasiones tenemos muchísima intención cuando tomamos la decisión, pero no hay movimiento y se queda en intención. O, por el contrario, estamos tan ansiosos de que las cosas pasen que solo nos vamos directo al hacer y no intencionamos eso que queremos lograr. Y por ende, el resultado puede ser muy cuesta arriba o sencillamente no llegamos a lo que queremos llegar. En función de esto, y solamente quiero decirte lo siguiente. Tómate un instante de este podcast justamente aquí conmigo, cierra tus ojos si quieres y piensa. En este segmento de mi vida o en esta área de mi vida en la que se me ha hecho tan cuesta arriba, ¿qué es eso que yo quiero alcanzar? ¿Qué es eso que me mueve? ¿Dónde está ese propósito? Puede ser en tu negocio, incluso hasta en tus relaciones. Puede ser a nivel de sueños, de viajes, de familia, de lo que tú quieras. Piensa un poco en ello y pregúntate, ¿qué decisiones he tomado? ¿Y con cuántas decisiones he sido coherente? Y en función de eso, vamos a desglosar la palabra decisión y ahora pregúntate, ¿qué intención le he puesto a esta decisión? Y aproximándote luego rápidamente a qué acciones yo he tomado en función de esa intención. No hay resultados óptimos, no hay resultados de disfrute y de bienestar si en tus segmentos las decisiones no tienen intención en coherencia con la acción.
Y es lo que quiero dejarte el día de hoy. Pero no solo eso, sino también quiero cerrar con un pequeño pensamiento que me encanta. Más que un pensamiento, es una lectura que me gusta muchísimo y que hoy quiero que la tomes en cuenta. Dice, entrégale a Dios todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Puede ser que a lo mejor tú no creas mucho en Dios o que sientas que todo va de lo que solamente tú quieras y tengas, pero yo sí quiero decirte algo. Cuando te alineas con ese ser superior, cuando te alineas con papá, cuando te alineas con eso que mueve el mundo y eso que te mueve internamente, inmediatamente las cosas salen más rápido y fluidamente. ¿Por qué? Porque ya no estás en resistencia o pensando que estás tan solo o tan sola en este mundo, que solamente así lo puedes lograr. Aprender a soltar las creencias de si no es luchado, entonces no vale nada. Si no me toma tanto esfuerzo, quiere decir que no era para mí. Y comenzar a entender que cuando yo soy coherente en mi decisión, en intención y en acción, es fluido. Y que no vinimos a que sea luchado, vinimos a que sea fluido. Y quiero que no, deseo por favor aclararte que no se trata de confundir el hacer la milla extra bueno, me voy a quedar así mirando el techo porque Odette me dijo que era fluido. Me estoy refiriendo a que no tiene por qué ser de lucha interna, no tiene por qué ser de desgaste energético. Da la milla extra, esfuérzate, determina, hazlo, ve, permite el entrenamiento a través de cada circunstancia. Pero simplemente confía y recuerda que hay algo interno que te mueve, que hay algo distinto para ti, que no tienes por qué hacerlo solo desde el hacer. Y que con la fórmula secreta, que no es tan secreta, que ya te dije, vas a poder tener resultados distintos. Así que ya sabes, decisión es igual a intención y acción, para que tengas coherencia en tu ser con respecto a tus resultados. Si te gustó este podcast y tienes algo que preguntar con respecto a él, pues déjame en los comentarios. Voy a estar siempre atenta a ti y, por supuesto, agradecerte desde ya el estar en este espacio, el querer mirar este tema, el querer hablar de él, el querer participar y, sobre todas las cosas, ojalá el llevarlo a tu vida. Que puedas accionar en esto y en que puedas luego contarme qué tal. ¿Qué tal cuando cambiamos la forma de mirar las cosas y cambiamos la forma de ser para hacer? Sin más que decirte, este fue el primer episodio de Así lo creo. Yo soy Odette Abud y nos vemos el próximo miércoles.